Muy buenos días, mesa directiva, diputadas y diputados, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. Diputada presidenta, le pido usar las pantallas, por favor. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, la suscrita Leticia Calderón Fuentes, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de esta 62ª legislatura, en ejercicio del derecho a iniciativa previsto por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Acudo ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que realice las acciones que sean necesarias para la emisión de la alerta de violencia de género en nuestro Estado, para lo cual fundo la procedencia de la misma bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos. La violencia de género puede ser ejercida por un hombre en contra de una mujer o una mujer en contra de un hombre. Esta última es una manifestación muy atípica que en muy raras ocasiones sucede, y cuando llegara a ocurrir no es común que se trate de violencia que ponga en riesgo la integridad física o la vida del hombre. Pero de manera contraria, la violencia ejercida por el hombre en contra de una mujer es inmensamente común y se manifiesta mediante actos de violencia que generalmente es física y que le representa un verdadero riesgo físico, mental y emocional que realmente amenaza la vida de la víctima, además de ser una forma de discriminación contra las mujeres, que interponen obstáculos contra su pleno derecho de desarrollo económico, social, político y cultural. Es evidente que la violencia de género en contra de las mujeres es un problema serio en nuestro Estado, que debemos de dejar de ignorar y empezar a atenderlo, porque de manera contraria corremos el riesgo de que se normalice y la sociedad empiece a verlo como parte de la vida diaria. A pesar de las muchas de atención que podemos ver en estas notas periodísticas, el 28 de junio del 2019 urge alerta de género en Sonora, específicamente Hermosillo, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado, Guaymas y Empalme. 10 de octubre del 2019, Nogales es líder en feminicidio. Es el municipio del estado que más hechos reportan en este año, según registro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 4 de diciembre del 2019, Nogales se ubica en el lugar 13 a nivel nacional en feminicidio. De acuerdo a las estadísticas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobierno federal referente a la violencia contra las mujeres, los municipios sonorenses de Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Nogales aparecen entre los primeros 40 a nivel nacional, con más casos de feminicidio de enero a octubre del presente año. En estos ejemplos podemos ver que en nuestro estado la violencia de género contra las mujeres ha ido en aumento los últimos años. Por eso es importante que atendamos este problema que afecta a las mujeres, a toda la sociedad, porque no debemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de conductas que siguen descomponiendo nuestro tejido social. Sonora no debe tolerar la violencia de género. Debemos actuar ya para atender, castigar, prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, sobre todo en casos de violencia más graves que se traducen en feminicidio. Para eso, se creó la alerta de violencia de género para que los 3 niveles de gobierno trabajemos de manera conjunta para solidar los programas especiales y acciones gubernamentales para el combate a la violencia de género, coordinándose
con la organización de la sociedad civil para desplegar 3 ejes de trabajo: prevención, seguridad, acceso de las mujeres a la justicia. Artículo 22 de la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Define la alerta de violencia de género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar, erradicar violencia feminicida en territorios determinados, ya sea ejercido por individuos o por la propia comunidad. Artículo 25 de dicha ley establece que corresponde al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificar declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa que corresponda. De igual manera, la fracción tercera del artículo 24 de la misma ley establece la declaratoria de alerta de violencia de género se imita cuando los organismos de derechos humanos a nivel nacional o a la de la entidad federativa, los organismos de la sociedad civil y o los organismos internacionales así lo soliciten. El propósito de esta iniciativa es hacer un respetuoso exhorto al Gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad posible declare la alerta de violencia de género en el estado de Sonora y lo notifique a la gobernadora del estado para que se coordine con las autoridades federativas y municipales para acabar con este terrible mal que aumenta, amenazando de cobrar más víctimas. Si no tomamos acciones desde este momento, por las razones expuestas con fundamento los dispuestos por el artículo 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación para que declare la alerta de violencia de género en el Estado de Sonora para que realice las acciones que le correspondan y comunique dicha alerta a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Segundo, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar respetuosamente al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que, con fundamento en lo establecido en la fracción tercera del artículo 24 de la Ley General al Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que declare la alerta de violencia de género en el estado de Sonora. Tercero, el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para que, de independencia de la misión de la alerta de violencia de género por parte del Gobierno federal, realice las acciones gubernamentales de emergencia que sean necesarias para enfrentar, erradicar la violencia en contra de las mujeres y garantizar su seguridad en el estado de Sonora. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Sonora, solicito se considera el presente asunto como de urgente resolución y se dispensa el trámite de comisión para que esta misma sesión sea discutida y aprobado en su caso. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 20 de febrero del 2020. Diputada Leticia Calderón. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada.